Buenos días, bienvenidos al curso de bioquímica. Hoy les voy a hablar sobre la desnaturalización de las proteínas. Eh, en algunos casos, cuando nosotros usamos algunos agentes externos, por ejemplo pH, temperatura, solubilidad, que lo vamos a ver a continuación, la proteína pierde su estructura terciaria y su estructura secundaria. Entonces pierde lo que se conoce como la conformación nativa, que vemos aquí señalado en rojo. Esa conformación nativa se refiere a esa proteína en las condiciones de pH y temperatura en la cual tiene sus funciones o tiene sus dominios. ¿De acuerdo? Entonces, aquí observamos que cuando se desnaturaliza, la proteína va a perder su estructura secundaria. Entonces, como pierde su estructura secundaria, su estructura terciaria va a perder su función. En algunos casos la proteína se puede renaturalizar, o sea, regresar a su conformación nativa. Algunos ejemplos de desnaturalización, por ejemplo, cuando se cocina un huevo, ¿cierto? Cuando se frita un huevo, pues la proteína que se encuentra en el huevo va a cambiar su contextura, ¿cierto? Se va a volver blanca, como la vemos acá, es porque ha perdido su conformación nativa. Y en este caso es una desnaturalización que es irreversible, ¿cierto? Porque no podemos regresar esta proteína desnaturalizada a su conformación nativa. El otro ejemplo que tengo es cuando hacemos el queso. El queso a nivel artesanal o industrial, pues tiene varias maneras de hacerlo, ¿no? Cambiando el pH, agregando enzimas, agregando sales, bueno. ¿Y qué es lo que sucede con el queso? Pues que el queso es la proteína, ¿cierto? La caseína que se encuentra en la leche, que precipita y de esta manera lo podemos separar. Entonces, esa proteína desnaturalizada, que es la caseína, es una proteína insoluble. Y de esta manera nosotros también podríamos entonces separar la proteína de la leche pues del resto de la leche. Entonces, esto también sería un ejemplo de desnaturalización y es un ejemplo de desnaturalización irreversible. Y el último ejemplo que tengo es el alisado del cabello, por ejemplo, cuando una mujer tiene crespos, ¿cierto? Principalmente pues la queratina, y cuando se lo alisa, lo que está haciendo es desnaturalizar el cabello, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se desnaturaliza? Porque los puentes de disulfuro de la queratina se destruyen temporalmente. Recuerden que la queratina es rica en cisteína, entonces va a tener puentes de disulfuro, ¿cierto? Entonces cuando se hace esto, pues va a quedar el cabello liso. Aquí, bueno, a pesar de que es una desnaturalización reversible, no podemos garantizar que, pues que la reversibilidad sea completa, ¿cierto? O sea que uno podría sospechar que de cierto modo pues el cabello se va a dañar con el tiempo por estar haciendo ese tipo de alisado. Entonces, esos son los tres ejemplos que tengo de desnaturalización. Ahora revisemos entonces los agentes desnaturalizantes. El primero, pues, que ya había comentado, son los ácidos y las bases fuertes. Pues claro, como la proteína solo funciona a cierto valor de pH, si nosotros cambiamos ese valor de pH, pues se va a presentar la protonación de algunos grupos laterales de la proteína, ¿cierto? Y eso, pues en principio va a cambiar algunas interacciones, va a modificar las interacciones de la proteína. ¿Cuáles? Principalmente los enlaces de hidrógeno y de los puentes salinos. Ahora, el otro aspecto que hay que revisar acá es que cuando la proteína se acerca a su punto isoeléctrico, ¿cierto? Que es cuando tiene la carga neutra, o sea, la proteína su interior, se hace insoluble y se va a precipitar en la solución. Recuerden ustedes que la única manera que la proteína pues cambie las cargas es modificando el pH. Entonces de esta manera pues nosotros estamos haciendo modificación de la estructura nativa de la proteína. El otro ejemplo son los solventes orgánicos. Los solventes orgánicos pues pueden ser solubles en agua, ¿no? Son hidrosolubles, entonces ese es el ejemplo del etanol, que tengo aquí la estructura, donde el etanol, recuerden, tiene un OH, oxígeno, hidrógeno, y tiene CH3, CH2OH. Entonces, esta parte que es no polar del alcohol va a interactuar con la parte hidrófoba de la proteína, o sea, con los grupos R
que son no polares, ¿cierto? Y esto hace entonces que se formen nuevos enlaces de hidrógeno con el agua y con los grupos polares de la proteína, pero por este lado. Entonces, al empezar el etanol a influir, a interceder en estas interacciones que se presentan en la proteína con el agua, pues está modificando también su estructura. Esto también se observa cuando usamos otros solventes que son no polares, o sea, que solamente tengan CH3, CH2, por lo menos su estructura. ¿Por qué? Porque va a interrumpir las interacciones hidrófobas. ¿Cuáles interacciones se está haciendo referencia? A la interacción hidrófoba entre las mismas R de los aminoácidos en la estructura de la proteína, ¿cierto? Entre ellas mismas. Esas interacciones se van a interrumpir con solventes que sean orgánicos. El tercer caso son los detergentes. Los detergentes, pues, si ustedes recordarán, pues los detergentes tienen un comportamiento anfipático. ¿Por qué? Porque tienen una parte que es hidrofílica y otra parte que es hidrofóbica, ¿cierto? Entonces, los detergentes interactúan con el agua formando micelas. Entonces, aquí el asunto es que los detergentes van a interaccionar es con el agua que está rodeando la proteína, ¿cierto? Va a interrumpir esas interacciones hidrófobas que se presentan, haciendo que las proteínas se desplieguen en cadenas polipeptídicas extendidas. Entonces, ¿cuál es la interacción hidrófoba está hablando? Pues que los aminoácidos que tienen grupos R no polares, ¿cierto? Que están interaccionando entre sí. Se va a ver interrumpido precisamente por la ausencia del agua. Otro ejemplo es el uso de agentes reductores, o sea, de sustancias químicas que se puedan adicionar. Por ejemplo, el caso de la urea, que se presenta acá, que es esa estructura, esto es nitrógeno, ¿cierto? NH2, CO, NH2. Entonces, esta urea va a romper los puentes disulfuro, ¿cierto? Que se presentan entre las proteínas y los va a volver grupos sulfidrilos, ¿cierto? Que va a ser así. Entonces, lo que va a hacer es que va a adicionar un hidrógeno al azufre. Entonces, la urea va a romper los enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrófobas que se presentan en la proteína. Entonces, funciona como un agente desnaturalizante. El otro caso es cuando cambiamos las concentraciones de sal que existe en esa proteína o cuando agregamos sal, ¿no? Entonces recuerden también que el agua va a solvatar los iones dependiendo si son cationes o son aniones. En el caso de la sal, pues están en ambas especies, ¿no? Catión y anión. Aquí está el ejemplo, cuando el agua rodea un catión. Entonces, cuando la concentración de sal aumenta en la solución acuosa de la proteína, algunas moléculas de agua que interactúan con los grupos ionizables de la proteína son atraídas de los iones de sal, o sea, van a solvatar los iones. Entonces, mientras que esas moléculas de agua estaban interactuando con la proteína, dejan de tener esa función porque esta interacción es más fuerte y prefieren estar aquí. Entonces va a hacer que se pierda las interacciones que estaban alrededor de esa conformación nativa de la proteína. Y el otro aspecto aquí es que a medida que disminuye el número de moléculas de solvente disponible para actuar con esos grupos, las interacciones de la proteína-proteína aumentan. Entonces, las interacciones entre las mismas cadenas peptídicas de la proteína van a empezar a aumentar porque ya no está el agua que va a contribuir a la conformación. Y eso pues contribuye a que la proteína se desnaturalice, cambie su estructura terciaria, secundaria. Y por último, tengo el caso de cuando se usan iones metálicos pesados, como por ejemplo el mercurio, ¿cierto? Y el plomo, que afectan de varias maneras la estructura proteínica. Entonces, esto como son cationes, o sea, son sales, ¿cierto? Se pueden formar, están en presencia de sales, pues van a romper los puentes salinos que se forman entre los enlaces iónicos con los grupos con carga que tenga la proteína. Entonces va a incidir finalmente en que la proteína se desnaturaliza. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar de este tema. Si tienen preguntas, no olviden preguntar a través del foro de discusión o a través del correo electrónico.